La muerte materna es aquella, el concepto que maneja la OMS es la defunción de una mujer durante el embarazo, en el parto o después del parto, hasta todavía 42 días después del parto, eh, y sin importar la duración del embarazo. O sea, no necesita tener 9 meses y después, sino puede la mujer abortar y a lo mejor a los 15 días fallece. Ese es el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud. Se usa mucho, por ejemplo, el término vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables son estas personas, no? Entonces vas a ver siempre que tu tasa de muerte materna más alta está dentro de tu población más vulnerable. ¿Cuál es la más vulnerable? La que está abajito de la cadena social. Los que no tienen poder, los que no tienen negociación, los que no tienen recursos, los que están aislados en el monte después de un camino de terracería y sube el monte y a la derecha del pino y baja al valle, esas son las poblaciones más vulnerables. Las mujeres están en el renglón más bajo de la sociedad indígena. Yo creo que el más dramático es donde la desigualdad económica es el referente de exclusión y de subordinación, me parece, ¿no? Porque ese obviamente se vuelve como un escenario fértil para que también, por ejemplo, no tengas acceso equitativo a la educación, ¿no? Y no solo en términos como de grados de escolaridad, sino también de cómo la escolaridad o la educación puede ser un proceso también de concientización de tu situación, ¿no? Porque, por ejemplo, en la región de los Altos de Chiapas, pues en general el 60% de las mujeres que fallecen lo hacen al margen de los servicios de salud. O sea, no todas las mujeres tienen acceso a servicios de salud. Y esto es el elemento fundamental para evitar la mortalidad materna. Porque en la medida en que las mujeres, en que los hombres y las mujeres piensen, por ejemplo, que una hemorragia está producida por una envidia, ¿sí? O porque alguien te cortó la hora, pues la respuesta que la comunidad o la familia va a dar a esa enfermedad, pues no va a ser llevarla a un servicio de salud, sino tratar con sus propios médicos a través de los iloles, ¿sí? De los pochtabanels, pues resolver ese problema. O sea, eso sí es cierto que está presente. Cuando uno habla con una partera de una comunidad indígena, te va a decir que la mujer que se murió de parto fue una mujer que no solo recibió violencia en este momento, sino el marido la pegaba, el marido la tenía aislada, no mandaba a los niños a la escuela, no cooperaban en la comunidad, no eran parte de la comunidad. Entonces es una familia completamente aislada, geográficamente, socialmente o físicamente, de lo que es la comunidad. Generalmente cuando estudiamos un caso de muerte materna, lo que muchas veces nos van a decir las parteras y las personas que estaban en la comunidad, nos van a decir, es que esa mujer nunca vino conmigo para que yo la viera. Yo no la revisé una vez y le dije que estaba mala, que tenía que comer mejor, o que su bebé estaba atravesado y que regresara la semana que viene para que se lo acomodara, pero nunca regresó. Son mujeres que muchas veces no son atendidas por una partera reconocida por la comunidad, son atendidas por su cuñado, por su suegro, por su mismo esposo. Una persona que insiste en controlar a esa mujer, ¿no? Y no permitir que ella sea expuesta al mundo exterior. Cuando se complica el parto, los partos se han complicado desde siempre. O sea, siempre que ha habido partos ha habido complicaciones, esto no es nada nuevo. Pero el hecho de que en una familia haya una complicación en el parto y que el marido no dé la autorización o no la suba a su vehículo, al vehículo de su comunidad y se la lleve al hospital, te está diciendo que allí hay un acto de violencia. Allí hay algo en que el marido no ve el beneficio de llevársela al hospital. Justo que estas como diferencias tan marcadas que hay en ciertos contextos de lo que son los hombres y las mujeres, de lo que les toca hacer, de los valores que tiene,
de la importancia social que tiene ser hombre o ser mujer en ciertos contextos, el papel que juega en un evento como es el embarazo, ¿no? El embarazo, el parto o incluso el puerperio, ¿no? Y ver cómo todos estos casos o estos que pasan de ser anécdotas a ser como el dato, ¿no? De cómo frente a ciertos eventos de emergencia y de necesidad de trasladar, por ejemplo, a una mujer desde un lugar apartado, o incluso ni siquiera apartado, ¿no? Creo que ha habido incluso cifras alarmantes de muertes maternas en esta ciudad en donde el servicio de salud más cercano seguramente no estará a más de 20 minutos si te subes en un taxi, ¿no? Y aún así las mujeres no acuden a los servicios de salud, ¿no? Y entonces este papel que juega ante una emergencia, la decisión de trasladar no es una decisión que toma la mujer, sino es una decisión que toman otros actores de su entorno, ¿no? O sea, pensar que el marido, la suegra, el cuñado, la tía, un montón de actores, y en ese caso actores incluso representantes como de esta cosmovisión masculina de la sociedad, deciden si eso es una emergencia o no, si se va a gastar o no, si igual ya está casi a punto de morirse, entonces para qué llevarla, si eso va a implicar más gastos que salvarle la vida. O sea, las implicaciones son prácticamente, y en primer lugar, familiares, ¿no? La familia se destruye, los hijos que existen, pues finalmente pueden en una comunidad, inclusive pueden pasar por un proceso de desnutrición, pueden ser separados, pueden enfermar, inclusive pueden morir, ¿no? Si la mujer murió, pero el recién nacido sobrevive, ¿quién va a alimentar a este bebé, ¿no? En las comunidades la principal fuente de alimentación son las madres para los recién nacidos, ¿no? Es la lactancia materna. Entonces el recién nacido corre un riesgo muy alto de morir si una madre muere durante el parto. Entonces May, por ejemplo, habla de las 3 demoras. La primera demora, que es cuando la mujer, la familia o los cercanos no identifican que están en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, se puede presentar un sangrado o una infección y no les cae el 20 de que tengo que ir a buscar atención. La segunda demora es cuando la mujer a lo mejor ya decidió ir a buscar atención, quiere salir, pero tarda en buscar traslado, llegar al servicio médico por las carreteras, no hay carreteras, etc. La tercera demora que ubica es que cuando llega al servicio, una vez llegando al servicio, tiene un retardo en diagnóstico, en recibirla o atenderla, porque no está el médico, porque no está capacitado, porque hay muchos pacientes, una sobresaturación, muchos factores. Porque si tú, como investigadora, como activista, promueves que las mujeres acuden a los servicios de salud y cuando acuden hay un fracaso del servicio en salvar la vida a esta mujer, lo que tú estás haciendo ahí es hacer todavía más fuerte estas visiones del mundo y de alguna manera darle, sobre todo, marcar por un fracaso a estos servicios de salud. Entonces, sobre todo en esta estrategia para resolver el problema, tú tienes que pugnar, sobre todo las activistas, al mismo tiempo, tú das información a la población, pero tú tienes que promover que los servicios de salud funcionen muy bien para que las mujeres que lleguen a esos servicios salven su vida. Y entonces la población haga un balance positivo de este acceso a servicios de salud. La muerte materna es evitable. El 80% de la muerte materna, las
En el 2007 fueron cerca de arriba de 1,200 mujeres en todo el país. En el estado de Chiapas ha habido desde el 98 al 2006 arriba de 650. Pero el 80% de esas mujeres, estamos hablando en Chiapas de más o menos unas 80, 90 anuales, o sea, una cada 4 días. La mayoría se puede evitar. La clave es cómo desde que tiene la complicación logras tener acceso a los servicios de salud que te brinden la atención obstétrica de emergencia. Que además la atención obstétrica de emergencia ya es una aportación bien interesante, un enfoque, porque te dice qué es lo que tienes que tener disponible en tu centro de salud. O sea, ya no es para que andes pensando qué hacer. Debes de tener estos antibióticos, debes de tener la capacidad de sacar manualmente la placenta, debe de tener la capacidad de instalar venoclisis para pasar líquidos, tienes que tener la capacidad de referencia, o sea, una serie de elementos, son 6 acciones que debes de tener para, en primer nivel, para que alcance la mujer el segundo nivel y evitar la mortalidad materna. Sí, es cierto, no hay recetas escritas, esto hay que estarlo haciendo constantemente, pero bueno, es un reto especialmente de los que venimos de fuera hacia la comunidad, ¿no? De lograr esta buena interacción. Creo que hay un choque cultural, ciertamente, pero pues depende mucho de esta actitud, de la disponibilidad que uno tenga, de la intención que uno tenga realmente de hacer un trabajo a favor de la población en una comunidad, ¿no?